Fran es instructor internacional de primeros auxilios urbanos, coach ontológico ICF y coordinador de Frasate Aventura. Pero bueno, me gustaría que Fran un poco nos platique más acerca de él, de la experiencia que tiene y de lo que nos compartirá esta noche. Adelante, Fran. Perfecto, bueno, buenas noches para todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Hilda, Rodrigo, Alex, todos los que están en la organización y a los que están también participando. Y es como decía Rodrigo, por ahí es un tema distinto a lo que vienen ustedes acostumbrados cada semana con las charlas de formación. Esto es algo de la vida de todos los días, es algo práctico, es una cuestión de resolución de problemas emergentes que surgen sin esperarlo o a veces teniendo algo de previsión, y uno cuando sucede tiene que saber qué hacer. Por ahí, para también como unificarlo a, bueno, a las temáticas que ustedes están tratando semana a semana, entender que los primeros auxilios también es, de algún modo, el que aprende primeros auxilios, el que se pone en ese lugar, se pone en un lugar de servicio para el resto, ¿sí? Un lugar de servicio para la vida de los demás. Y las otras personas, sin saberlo, están en un lugar más seguro simplemente porque estoy yo al lado que sé primeros auxilios. Sí, bueno, Alex, cuando quieras, tú también puedes introducir lo que quieras. Bueno, que me comentabas recién que eres paramédico. Bueno, el paramédico, el bombero, son personas que, bueno, que voluntariamente se han puesto en ese lugar de servicio. La población en general, que seríamos nosotros, lo podemos hacer de algún modo, de un modo circunstancial, momentáneo, cuando uno aprende primeros auxilios. Así que bueno, por eso también es importante que cada vez más se vaya difundiendo, que todos sepamos primeros auxilios, ¿sí? Por nuestra familia, que es lo primero que tenemos, en el caso del que tenga pareja, abuelos, papás, hermanos, los amigos, que son los con los cuales nos vemos más seguido, la gente del trabajo, y también la gente circunstancial que uno encuentra en la calle. No sé, uno va por la calle y hay un infarto, y si yo sé primeros auxilios, qué bueno para esa persona. Si yo me convertí en un elemento de seguridad y también de generosidad hacia esa persona, porque me pongo en servicio de la vida de esa persona. Así que bueno, también ese es el sentido también de, creo yo, de que ustedes me han invitado a sus charlas de formación. Si bien es una charla y ustedes podrían estar una hora escuchando, o uno podría estar impartiendo protocolos de qué se hace en cada situación, eso por ahí es demasiado exhaustivo y queda más para un curso. Esto es largar como tips, como dijo Hilda al comienzo, tips generales. O sea, ¿qué hace uno cuando sufre una emergencia? Bueno, esta hora de charla es para despertar un poquito qué ideas uno tiene que tener a la hora de actuar ante una emergencia, más que estar viendo tema por tema, no sé, una hemorragia, un infarto, un desmayo, una hipotermia, una picadura de una serpiente. O sea, cada caso tiene sus protocolos específicos. Acá lo que vamos a hacer en realidad es despertar de modo genérico cuáles son los principios de actuación, ¿sí? Y lo otro que quería decirles es que ustedes, cuando quieran cortar, sacar el micrófono, hacer alguna pregunta, contar alguna historia, a mí me pasó eso alguna vez, nos enriquece a todos y hace más real también la charla, porque no es solamente, digo, estar escuchando una verdad sobre algo, sino, no, esto es real. Uno dice, bueno, en el caso de una hemorragia pasa esto, y uno dice, a mí me pasó una vez que me caí en la bici, me corté y, no sé, estaba en la escuela, la maestra hizo tal cosa, entonces uno se da cuenta y hace más concreta la realidad de primeros auxilios. Por ahí, Alex, si tú has trabajado en ambulancia, bueno, vas a tener más historias que el resto por las situaciones en las que has vivido también. Y luego platicamos alguna historia, claro. Así que bueno, agradecido. Si ustedes cortan, para mí no es ningún problema. Soy de hablar mucho, hablar rápido, pero corten sin ningún problema, no me molesta para nada. Bueno, vamos a empezar. Bueno, primero me habían pedido, sepan que este webinar, bueno, que estoy dando para ustedes, nosotros también tenemos un espacio de webinar, no importa, ahora no es propaganda, esto es simplemente contarles que damos un montón de charlas que tienen que ver con primeros auxilios, montañismo, entrenamiento, bueno, todo es un espacio que estamos creando, así que también es agradecido que nos inviten desde ahí, pero no importa. Bueno, ahí hay una foto,
Ahí estoy con Cecilia, mi novia, que está presente acá en el webinar, que recién la saludamos. Esta foto es del día sábado, y con el perro que con Alex lo vamos a entrenar para perro de rescate y de búsqueda. Por ahí ya vi conectado a mi maestro, Fran, el buen Ah, Efren. sí. Ya está ahí Excelente. conectado, el buen Efren es nuestro maestro, entonces ahí después intercambiamos números y demás, pero él es el efectivo en este tema. Excelente. Bueno, esos son mis compañeros ahora de montaña, Cecilia y Climmer, que significa escalador. Eso más que nada para contarles un poquito, así como para que vean quién soy yo, dónde estoy. Estamos en Mendoza, pegados a la cordillera de los Andes, del otro lado está Chile, y es un lugar, bueno, por eso Frasati Aventura es un emprendimiento, hacemos excursiones, hacemos cursos de montañismo, bueno, es todo un emprendimiento que estamos iniciando y la idea es seguir creciendo. Y ahora con la pandemia se ha abierto también el mundo de lo virtual. Soy coach ontológico, para aquellos que no saben, el coach es aquella persona que, o sea, significa entrenador, y ontológico porque de algún modo va en la búsqueda de lo que es el ser de cada persona. O sea, no es alguien que va a estar enseñando, sino que en realidad a través principalmente de las preguntas, la idea es ir despertando en las personas, bueno, aquello que están buscando, lo que realmente quieren ser, descubrir quiénes son, pero eso lo hace la persona. Uno lo único que hace es ir llevando a través de preguntas, como si fuese un entrenamiento, a que la persona sola logre aquello que quiera alcanzar. ¿Sí? Es como un coach deportivo. Si yo entreno a una persona que haga tenis, el tenista va a ser esa persona. Yo lo que puedo hacer es guiarla a que sea lo mejor que pueda llegar a ser. Y tiene mucho que ver con los primeros auxilios, porque cuando uno enseña primeros auxilios no es solamente enseñar un manual, como si fuese una clase doctrinal, o sea, uno dice esto es así, 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 sino que en realidad es incentivar a que las personas puedan hacer lo que deban, del mejor modo posible, lo que tienen que hacer en una emergencia. Entonces, uno enseña protocolos, pero a su vez dice, bueno, se van a dar cuenta ahora cuando hagamos algunos planteos, quién soy yo, o sea, cómo me comporto yo en esas situaciones. Es importantísimo. Si yo me quedara solamente en enseñar primeros auxilios, me quedaría solamente en esas verdades. No sé, pongo un ejemplo. Si yo me da impresión la sangre, por ejemplo. Ah, mira, nunca me he dado cuenta que si yo algún día veo un accidente, yo voy a actuar con ese miedo, por ejemplo. Pero si yo hago un curso de primeros auxilios y tomo conciencia de que me impresiona, hay situaciones que me impresionan, bueno, ¿cómo voy a actuar yo el día que eso me pase? Entonces, para mí un curso de primeros auxilios va a significar no solamente aprender, sino también entrenarme emocionalmente ante la hora que me toque enfrentar, por ejemplo, no sé, un accidente, por ejemplo. Entonces uno también tiene que empezar a conocerse a sí mismo, y por eso a veces hacemos uso de las preguntas para llevarte también hacia, a ver, primeros auxilios, ¿te interesa? ¿Lo ves como un lugar de servicio? ¿Ves la seguridad que puede significar para las personas que están al lado tuyo? ¿Qué vas a hacer cuando te suceda tal problema? ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Te vas a acordar que lo principal es esto, esto y esto? Porque ante una emergencia lo primero que surge es el estrés, el manejo de las emociones se dispara, uno se puede trabar, se dice acá en Argentina, y no saber qué hacer, o hacer un montón de cosas, y en realidad era esta lo importante. Bueno, todo eso tiene que ver entonces con estos entrenamientos con los primeros auxilios, ¿sí? ¿Y por qué se dice instructor internacional? Creo que Alejandro había dicho también que habías hecho la misma certificación, ¿puede ser? Sí, hay algunas certificaciones internacionales para los perros de búsqueda. Sí, es. Perfecto. ¿Pero como emergentólogo también? No, eso nada más aquí a nivel Perfecto. local. No, está bien, a nivel de estudios, perfecto, pero vos... Digo, ya medio empolvado, porque ya tiene rato que no me subo a una ambulancia, pero sí. Y sí. Bueno, pero a ver, en el sentido, si eres emergentólogo, obviamente que tienes un montón de cosas sabidas y vividas, eso es, por más que no tenga el nombre internacional. Internacional se dice en qué sentido. Hoy en día hay entidades que, eh, que estudian todas las cuestiones referidas de emergencia y primeros auxilios. Por ejemplo, se hace un congreso de medicina en Rusia, donde van las entidades más importantes del mundo y se habla sobre el corazón. Entonces, ese congreso baja líneas y dice, bueno, a partir de ahora el RCP
va a ser hecho de tal modo. ¿Por qué? Porque se vio que no tenía sentido que estuviésemos perdiendo tiempo, no sé, haciendo respiraciones. Solamente hace falta que hagamos las compresiones, ¿sí? Esas compresiones en el pecho con la mano. Porque ya el oxígeno que hay en el cuerpo se está activando, ¿sí? Entonces, ese protocolo que ha sido revisado, ha sido practicado, ha sido corroborado por un montón de entidades, pasa después a entidades que estudian esos protocolos que bajan de esos congresos, los bajan a manuales, y eso después va a los cursos. Entonces, hay entidades que son las que toman esos datos científicos y certifican. Entonces, si uno tiene un aval internacional es distinto. ¿Por qué? Porque es lo último hablado, es lo último que se ha dicho. O sea, después de años de estudios sobre diferentes temas, uno está dando lo último, ¿sí? Por ejemplo, el curso que damos nosotros tiene certificación internacional, pero no es solamente que si yo soy, por ejemplo, un guía de rafting, un guía de montaña, a mí me sirve tener ese título internacional porque me lo están pidiendo las empresas que me contratan. Pero más allá de eso, que podría ser la utilidad, en realidad a mí me importa porque si yo sé primeros auxilios, sé lo último internacionalmente hablando, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo y así ya pasamos. El tema del COVID. El COVID ha sido una situación que nadie la conoce. A nivel científico es el nivel científico más bajo, porque estamos en el nivel de discusiones entre científicos, no hay una validez ni de las vacunas, o sea, no hay certificación de hasta dónde llegan, cuáles son los efectos que tiene una vacuna, qué pasa con el COVID, qué pasa con las cepas. Entonces estamos todavía en un nivel científico bajísimo, ¿sí? Eso algún día, posiblemente con los estudios, las comparaciones que se van haciendo país a país, qué remedios son los que se encuentran, eso va a pasar después a una certificación mucho más concreta, más real, más convincente y más lógica, no como está haciendo hoy en día, ¿sí? Entonces eso todavía no. ¿Cuáles son los protocolos que tenemos respecto al COVID? Simplemente los de cualquier enfermedad respiratoria, ¿sí? Cómo se transmite, cómo se cuida y nada más, ¿sí? El resto está todavía en estudio. Entonces por eso no hay protocolos últimos respecto a esa cuestión. Por eso la Organización Mundial de la Salud un día decía que hay que usar barbijo, después decía que no hay que usar barbijo. Han ido siempre como cambiando los protocolos. Bueno, acá hay una imagen de bomberos, ¿sí? El bombero por ahí lo ponemos acá en esta charla, porque es la persona que por ahí es más evidente para nosotros que se pone en situación de emergencia, porque se pone en el lugar de servicio ante personas que lo están necesitando de modo urgente. En el caso sobre todo son los incendios y también los accidentes vehiculares, ¿sí? El bombero siempre es el que es llamado. Si ustedes ven que hay una autopista y pasan los bomberos, significa que tienen que ir los bomberos a desarmar un auto, por ejemplo. Ahora bien, hay una diferencia entre el bombero y nosotros, ¿sí? O el emergentólogo, creo que también, eso Alejandro nos podrá decir. Que el bombero es la persona que tiene todas las capacitaciones para el caso y a su vez tiene la voluntad de haberse puesto en ese lugar. Entonces el bombero tiene algo que nosotros no tenemos, que es que ellos pueden dar como en primer lugar, lo que más importa es la víctima. Si ellos se pueden involucrar, pueden meterse en un riesgo porque están capacitados y porque tienen todos los elementos. Nosotros no podemos hacer eso. Por eso hay un principio que suena a veces como un poco egoísta, que es que en un accidente o en alguna situación de emergencia, antes que la víctima, estoy yo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Vamos a poner un ejemplo, eso se ve en los cursos de primeros auxilios. Acá pasó en San Rafael una vez que hubo un chico que había hecho un curso de primeros auxilios, ve una persona, un señor mayor que tuvo un infarto en una esquina y lo fue a ayudar. ¿De qué se olvidó este chico? De que primero estaba él. Entonces cruzó la calle y lo atropellaron. Por eso que siempre se enseña que está bien que uno tiene que aprender todo esto para ayudar a alguien, pero antes tiene que tratar de acordarse que está la seguridad propia, porque si no, la persona se queda sin el auxilio y ya son dos los accidentados y el problema es mayor para aquel que tiene que venir a solucionarlo, ¿sí? Bueno, eso tiene un poquito más de detalles y se aprenden en los cursos. Pero sí es verdad, bueno, y eso es lo que sí hace el bombero. El bombero sí se mete
mucho más en un accidente, en una emergencia, involucrándose más y poniendo siempre en primer lugar a la víctima. Pero eso es algo propio de ellos, porque ellos tienen la maquinaria, el equipo, la ropa, y aparte las capacitaciones para poder involucrarse de ese modo, ¿sí? Nosotros no. Aparte que nosotros, depende de la situación de cada uno, uno tiene también por detrás su propia familia. ¿Sí? Yo no puedo involucrarme porque si un accidente, por ejemplo. ¿Sí? Imaginémonos, no sé si en México debe pasar cuando hay grandes tormentas y los ríos bajan de la montaña y no sé, y se está llevando un auto, yo no puedo ir a meterme en ese auto para sacar a alguien, porque yo también tengo mi familia. Yo no puedo arriesgar de más, sin sentido, cuando es muy posible que haya más posibilidades de perder la vida que de, salvo que tenga los elementos, salvo que estén dadas ciertas condiciones. ¿Sí? Son todos ejemplos. Pero lo que sí estamos llamados a hacer es a ser protagonistas. Supongo que en México debe ser como en Argentina. Hay un accidente, lo primero que uno hace es llamar al servicio de emergencias y no hace nada más. Uno se queda como espectador. Y en realidad eso es una falla, porque uno tiene un montón de elementos o de cosas para hacer hasta que llega al servicio de emergencias. Por eso es una falla quedarse como protagonista, como espectador, y en realidad la invitación siempre es a ser protagonista, o sea, a formarse. Por ejemplo, este webinar que están haciendo ustedes tiene que ver con eso. O sea, uno dice, mira, yo puedo hacer cosas, puedo acompañar a una persona, puedo ver qué le pasa, puedo fijarme si respira. Y ya dijimos recién, según lo que le esté pasando, hay protocolos específicos que se aprenden en los cursos de primeros auxilios. Bueno, eso nos lleva o nos invita a ser protagonistas, o sea, no quedarnos simplemente en, uy, mira, pasó esto, se junta mucha gente, estamos todos comentando qué pasa y nadie se involucra. ¿Sí? Bueno, invitamos a ser protagonistas, a aprender para poder ayudar. ¿Sí? Esa es la invitación, a ser protagonistas. Y lo primero que hay en este protagonismo es que uno también elige de antemano estar o no estar en un accidente. ¿En qué sentido? Se dice que los primeros auxilios, los mejores primeros auxilios son los que no se practican. ¿En qué sentido? Si yo sé primeros auxilios, si yo, vamos a poner un ejemplo como para graficar antes. No sé si alguno de ustedes habrá hecho alguna vez un curso de manejo para poder certificar el carnet de conducir. Por lo general, en esos cursos te enseñan las posibilidades de accidentes. ¿Sí? Si vas a cruzar en doble línea, si está el semáforo en rojo, las velocidades máximas, las maniobras que vas a hacer en las curvas. Bueno, todas cuestiones que tienen un riesgo y que uno, por aprender esos conceptos del riesgo que significa manejar, uno maneja de modo preventivo, o sea, uno maneja de modo prudente. Bueno, si uno aprende eso y la población en general se educa en eso, la cantidad de accidentes baja, el porcentaje de accidentes baja. ¿Por qué? Porque hay más personas que tienen conciencia de cómo se tiene que manejar. O sea que la prevención nos hace elegir de antemano que no haya accidentes. Entonces, por eso decimos que el primer protagonismo es no meterse en accidentes, no meterse en enfermedades. ¿Por qué? Simplemente porque soy una persona prudente. Prudente no significa no hacer cosas, porque también podríamos llegar al otro extremo. No manejo porque es peligroso, no hago esquí porque es peligroso, no voy en barco, no. O sea, tampoco es eso. Simplemente es ser prudente. Hay criterios que se van aprendiendo para la práctica de diversas cosas. Yo estoy en mi casa, tengo un niño, entonces yo no voy a dejar la olla de agua caliente en la orilla de la cocina, porque eso es una mala práctica en lo cotidiano. Porque yo sé que tengo un niño que le puede caer esa agua caliente, entonces yo cocino en la hornalla de atrás, en el fuego de atrás. ¿Sí? Bueno, ese ya es un primer protagonismo. Cuando una persona hace primeros auxilios, por lo general toma como esa actitud de prevención. No es que uno va a estar todo el tiempo pendiente que pueda haber accidentes, no es eso. Pero sí uno sabe que ante la duda yo cumplo los protocolos en el trabajo, cumplo los protocolos de manejo en la autopista, cumplo los protocolos cotidianos de todos los días en mi casa, porque puede haber un accidente. ¿Sí? Entonces ese es el primer protagonismo. Después también lo decíamos recién al comienzo, uno tiene que entender cuál es el propio modo de ser. Uno tiene que conocer cómo soy yo
cómo es mi temperamento, si soy más nervioso, si soy más de resolver los problemas, si soy más miedoso, si soy más retraído, si me da vergüenza, si hay gente me molesta actuar, porque eso, justamente, conocer cómo soy yo va a hacer que yo también me entrene, lo que decíamos recién, me voy a entrenar en que cuando algo pase, yo sé que tengo ese modo de ser, entonces tengo que ubicarme. Ay, no hice nada porque me daba vergüenza de que haya gente. No, como vos sabes que tenés vergüenza cuando hay gente, si pasa algo tenés que actuar, eso es lo que importa. No importa que tengas vergüenza. Lo mismo decíamos con la sangre. Si a mí me impresiona la sangre, bueno, no importa, ahí lo que importa es que esa persona, si tiene una hemorragia, la sepa frenar. Si vos has aprendido primeros auxilios, tienes que saber cuál es el protocolo, que es la compresión, que la persona no pierda sangre. Entonces, por eso también ese es otro modo de ser protagonista. O sea, asumir quién soy, asumir cómo me manejo y tomar ese protagonismo. ¿Sí? No retraerse y excusarse de que tenía vergüenza, no sabía, me dio miedo, me puse nervioso. No, eso se ve antes. Ahora, pues ahora lo estamos viendo. Yo soy nervioso. Bueno, el día que pase algo que sea muy urgente y sea una emergencia, posiblemente sea un despertador para estar más nervioso. Bueno, por más razón, yo ahora tomo conciencia de que tengo que estar tranquilo y que tengo que resolver eso. ¿Sí? Y ahora pongámonos en cuanto yo conozco al ser humano. Sí, yo sé, a ver, yo sé por la formación que tengo, por la formación que recibo, porque tengo charlas todos los miércoles, sé lo que significa el ser humano, sé lo que significa la vida del ser humano. Pero bueno, más allá de eso, que son verdades, ¿cómo actúa un ser humano? ¿Cómo son las emociones de una persona cuando tiene un accidente? Cuando pierde un ser querido, cuando tiene una enfermedad, cuando se siente mal, cuando está estresado, cuando está nervioso. Bueno, ¿cuánto conozco yo de eso? ¿Cuánto sé manejar yo de eso? Entonces también una vez tiene que ponerse en ese lugar porque el protagonismo en un accionar ante un primer auxilio también tiene que ver con eso. ¿Sí? Si alguien está nervioso, bueno, acompañarlo, saber cómo comportarme ante esa persona, que esa persona tenga confianza en mí, que yo realmente sea un soporte para esa persona. ¿Sí? Eso por lo general, las personas que practican esto, les es más fácil. Una maestra, un emergentólogo, un médico supuestamente también, si no es una persona médica en cuanto que solamente cumple un profesionalismo, no, es humano, bueno, son todas prácticas que van haciendo que uno esté habituado a eso. Ahora, si yo, no sé, por trabajo o por modo de ser, yo no estoy habituado a escuchar al otro, a acompañarlo, bueno, tengo que practicarlo, porque acá va a ser mucho más, si siempre es importante, acá es muchísimo más importante. Si la persona necesita mucho más de mí, de la comprensión que yo tenga, de cómo lo ayudo, de qué le digo, de qué cosas, cómo lo estoy acompañando, cómo le doy los avisos de las cosas que van sucediendo y todo eso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Fíjense lo que decíamos al comienzo, la IACA no es ir enseñando protocolos, sino que es ir llamando la atención a ustedes para decir, mira qué importante que es ver esto, para que yo después cuando aprenda los protocolos de primeros auxilios, ya tenga como una idea más acabada de la importancia que tiene. O sea, verlo desde otro lugar, verlo desde un lugar de cómo estoy siendo yo en ese saber primeros auxilios. Acá les hago una pregunta, que también eso no llegué a buscarlo. Por lo general está el 911, el 911. ¿En México también es este número? Sí, Fran. Perfecto. Sí. Perfecto. Cada vez se ha universalizado más el 911, pero hay en diversos países que el número de llamado de emergencia suele ser otro. Por eso también lo preguntaba. El 911 se dice 911, no se dice 911. ¿Por qué motivo? Pregunto, a ver si alguien lo sabe. Yo ¿Por sí qué sé, pero 911? participen otros. Yo sí sé, pero no. Me espero. Bueno, perfecto. ¿Por qué es 911? Para que los niños lo aprendan. Perfecto, ese es uno de los motivos. Para que el niño sea más fácil, si a un niño vos le decís 911, en una situación de emergencia no va a saber, va a estar nervioso, no va a saber cuál es el 911. Si le decís 911, va a ser más fácil que lo marque. ¿Sí? Un adulto lo mismo. ¿Y por qué otros motivos más
podría llegar a ser. A ver, México supongo que al haber más afluencia por ahí estar más cerca de países nórdicos que hablan el inglés, por ahí es más fácil que haya personas que sepan inglés y español. Acá en Argentina estamos más lejos, se sabe inglés, pero podría haber gente que no sabe inglés. O viene alguien de afuera, un holandés, y uno le dice llamar 911. No va a entender nada. En cambio, el 911 sí. ¿Sí? O si la otra persona nos dice en su idioma 911, va a ser más fácil entenderle que el 911 en ese idioma. También por cuestiones de ruidos, por ejemplo, está corriendo viento, es más fácil escuchar 911, ¿sí? Como suelen ser el modo en que se manejan las llamadas por radio. Fíjense que siempre son códigos cortos, porque es más fácil escuchar los códigos cortos que escuchar el nombre largo. No sé si Alejandro tendría algún otro motivo más por los cuales se decía 911. No, Fran, básicamente son los mismos. Perfecto, son cuestiones prácticas, ¿sí? Por eso, cuando algún día se les enseña, si ustedes quieren, lo pueden buscar en YouTube, canciones para enseñarles, no sé, a niños de 5 años a llamar al servicio de emergencia, se les enseña con canciones que dicen el 911. Bueno, ¿qué es el 911? Es un número que se habilitó de modo estatal, o sea, eso es una ley que lo establece en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, en Panamá hubo, no sé, en 1985 se largó, se habilitó un 911, entonces se avisa a toda la población de que hay un número que se puede llamar para el servicio de emergencias. Nosotros ya lo tenemos habituado, pero antes no existía. Se habilitó un número que se puede llamar incluso con teléfonos que no tienen, no sé si ustedes le dicen crédito, que se le ha acabado, digamos, la posibilidad de hacer llamadas. Bueno, el 911 sigue activo para cualquier teléfono, y es no solamente para cuestiones de emergencia, como puede ser un accidente, que es lo más común, sino también para un montón de situaciones. Situaciones policiales, situaciones que tengan que ver con la violencia, situaciones que tengan que ver con robo. Bueno, es como para cualquier situación que signifique una emergencia, es el 911. Ya dijimos que se anuncia como 911. ¿Qué es lo que se dice? Esto, para tener en cuenta, cuando uno llama al 911 o al 911, uno tiene que dar la mayor cantidad de datos posibles, ¿sí? Y de modo concreto. Una persona cualquiera podría, en los nervios de una situación de emergencia, puede empezar a decir, a contar, a dar vueltas y no ser como concreto. Cuando una persona ha hecho un curso de primeros auxilios, o tiene más ideas, o es más entendida, o es más clara, es más fácil de decir, mira, pasó esto, son 3 personas las que están accidentadas, hay una persona que tiene tal síntoma, le pasó tal cosa, es bien concreto, ¿sí? Estamos en tal lugar, en tal avenida, no sé, hay un tráfico muy grande, todos los datos que se puedan dar es lo que uno le tiene que decir al 911, ¿sí? Y aparte, uno tiene que decir los datos que el 911 me está pidiendo. Por eso es que nunca se corta un llamado de emergencias hasta que el llamado de emergencias, o sea, el que está atendiendo, no me corta la llamada, ¿sí? Eso también es muy importante, porque uno podría decir, pasó tal cosa, cortó, y la persona que había recibido todos los mensajes se quedó sin el dato de dónde era. Yo ni me di cuenta. Como yo estoy en el lugar, no le di el dato de la dirección. Entonces siempre hay que esperar a que el servicio de emergencias sea el que me corte o me diga, bueno, ya estamos yendo para allá, no, corte, haga tal y tal cosa, ya va el servicio de emergencias para allá. Pero también hay que tener en cuenta la efectividad. ¿Por qué? Porque podría pasar que a la vez que yo estoy llamando, haya 5 llamados más. Entonces, si yo no fui efectivo en contar lo que estaba pasando, la gravedad de lo que estaba pasando, la persona que está del otro lado, que puede ser un policía o un guardia o la persona que está trabajando en ese lugar, también puede considerar que hay una prioridad distinta a la mía. Si es así, perfecto, tendrá prioridad la otra persona. Pero si la prioridad era mía de la situación que yo estaba viviendo, yo necesitaba primero la ambulancia. Entonces yo, por no ser efectivo en la llamada, por no ser claro en la información, perdí por ahí esa prioridad que se me hubiese concedido, ¿sí? Por eso
cuando uno, por eso es tan importante la tranquilidad y si la claridad y ser simples y ser efectivos en la información que uno le entrega al 911, ¿sí? Aparte, porque también del otro lado puede haber error humano, ¿sí? Acá en Argentina pasó, acá en nuestra provincia, hace un mes, llamaron al servicio de emergencias, avisando que había a 2 casas, esto era a 5 minutos caminando de un centro policial, avisando que había una situación de violencia. La mujer policía que atendía la llamada desestimó la llamada porque tenía que hacer el cambio de turno, le estaba complicando su situación de irse, desestimó el llamado y hubo un caso de un asesinato. ¿Sí? Y esta persona que hizo, la policía que atendía el llamado, no lo desestimó. ¿Sí? Fue un error humano, lo habrá hecho porque estaba perdiendo el turno, porque se tenía que ir a su casa, pero se equivocó. ¿Sí? Obviamente que mientras más, tenemos que pensar que de aquel lado hay un profesional, pero ese profesional también se puede equivocar. Por eso también es bueno que uno piense en ser efectivo y en ser claro. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? ¿Alguna historia que conozcan? Alejandro, capaz que acá podrías contar algo de alguna llamada que, bueno, los servicios de emergencia, las ambulancias son las que a veces son las que son convocadas para poder atender a servicios de emergencia, ¿no? Sí, también tuve una ocasión la oportunidad de trabajar en el servicio de denuncia anónima 089 y estaba junto al servicio de emergencias, en ese entonces era el 066. Y también debemos tomar en cuenta que el operador se estresa, como bien lo dices, ¿no? O sea, el Claro. operador también se estresa, el operador debe ser muy, muy cauto con la escucha de lo que están diciendo. Hay por ahí un video, incluso en YouTube, de una niña que hace una llamada denunciando que un tipo está golpeando a su mamá y la operadora no le cree. Y bueno, la operadora no acierta a hacerle las preguntas correspondientes, ¿no? La pregunta idónea era, ¿dónde está ocurriendo esto, no? Y bueno, resultó lo mismo en un homicidio. Igual, pues es un error humano, a final de cuentas, pero sí es muy delicado el trabajo de un operador de emergencias, ¿no? O sea, tiene que estar bien capacitado. Lo decías al inicio, ¿no? O sea, no trabarse, ¿no? O como también le llamamos nosotros, no tener visión en túnel, ¿no? De pronto puedes perder noción de lo que está ocurriendo a tu alrededor y pues bueno, eso es muy peligroso. Entonces, hay muchas anécdotas, ¿no? Sí, A mí me ahí tocó dime. me hacía acordar a una que llama también una niña al 911 pidiendo, había un incendio creo que era, y la mujer que atiende todo el tiempo guiando cómo debía ser que tuviesen la tranquilidad, y resulta la historia, digamos, la novedad de la historia es que era la mamá, que atiende justo el llamado de su hija, y ella en vez de decirle soy la mamá y ponerse nerviosa, fue muy profesional en ir guiando lo que debía hacer, de que esperara, cómo tenía que hacer las cosas, cómo tenía que solucionarlas, y bueno, ahí actuó profesionalmente, no se dejó llevar por las emociones también. Exacto. Hay una película muy buena que se llama Llamada de Emergencia, con Halle Berry, también muy recomendable. Ahí es un ejemplo, digo, es película a final de cuentas, pero un ejemplo claro del estrés que vive un operador y también de la situación que está viviendo la persona que hace la llamada, ¿no? Claro. Sí, nunca sabe. Hay también otro video que lo pueden buscar en YouTube de llamadas de emergencia cuando fue lo de las Torres Gemelas. Que hay una llamada muy impresionante que está llamando a una persona, no sé, de los pisos de arriba, indicándole todo el tiempo de que están en gravedad, que está el incendio, y la persona que está atendiendo todo el tiempo acompañando, diciendo, bueno, ya va para allá los bomberos, ¿cómo está usted? Todo el tiempo tranquilo, acompañando la persona que está en la torre desesperada, y él siempre tratando de estar acompañando, que no cortara, que estuviera siempre en línea. Bueno, porque también puede pasar eso, que el que está llamando esté desenfocado y bueno, hay que saber cómo manejar. Bueno, recién decíamos eh, que muchas veces hay una equivocación en la práctica concreta de un primer auxilio, que es que uno se olvida
de que primero está uno, ¿sí? Que decíamos que puede resultar hasta como egoísta esa visión. Por eso es que cuando uno aprende primeros auxilios y activa esa cadena de atención de víctimas, o sea, los primeros auxilios que nosotros aprendemos como personas transeúntes, como rescatistas transeúntes circunstanciales, es entre que sucede algo, que puede ser una enfermedad súbita o un accidente, y hasta que llega el servicio de emergencias. Ese lapso de tiempo es el que nosotros ocupamos como rescatistas momentáneos. Eso es lo que se llama, uno activa una cadena de atención de víctimas hasta que llega el servicio de emergencias especializado. Esa cadena de atención, lo primero no es la víctima, lo primero es la seguridad. Es la seguridad del entorno, o sea, todo lo que tenga que esté referido a lo que está sucediendo. ¿Sí? Si es un accidente, por eso pusimos esa imagen que es como bien gráfica. Cuando hay un accidente, lo primero que uno hace en una autopista pone los conos de aviso de que hay un auto parado, ¿sí? Ese cono, por ejemplo, en un lugar común está incluso hasta establecido, más o menos por las velocidades de los vehículos. Si estoy en una ruta que es tranquila, puedo ponerlo a los 20, 30 metros. Si estoy en una autopista, voy a tener que ponerlo mucho más lejos, porque el tiempo de frenado es mucho mayor. O sea, tengo que ponerlo capaz a 50 metros, 70 metros, para que cuando un auto vea eso, frene y pueda llegar sin ningún accidente nuevo al lugar del vehículo. Bueno, en ese caso es como que ya está más estipulado. Pero hay un montón de casos o ejemplos que yo, por no considerar esto de la seguridad del entorno, podría equivocarme y podría generar más problemas, ¿sí? Por el solo hecho de que yo me meta en problemas, ¿sí? Hay ejemplos muy cotidianos, como puede ser el entrar a una casa y no sé, voy a la casa de mi vecina y la vecina está tirada en la cocina y yo por ir a ayudarla y tocarla no me di cuenta que esa persona estaba así porque la heladera se había descongelado y estaba con un corte eléctrico. Y entro yo en un corte eléctrico, en un shock eléctrico. O sea, no solamente la persona, sino también yo. ¿Y eso por qué? Por no fijarme en la seguridad del entorno. O voy a ayudar a alguien y no me di cuenta que era un lugar que, no sé, había gas, ¿sí? Pongo un ejemplo, no sé cómo habrán hecho ustedes, Alejandro, por ahí si tienes alguna historia con algún accidente. Cuando hay un accidente vehicular, ¿qué es lo primero que hacen los bomberos cuando llegan al lugar? Generalmente los Desconectar bomberos, la batería. perfecto, desconectan la batería porque está la posibilidad de un incendio, ¿sí? Entonces yo soy una persona cualquiera, por lo general no me doy cuenta de eso. O sea, pues nadie me lo había dicho nunca. Yo quería ayudar a la persona que estaba dentro y resulta que está en una zona de riesgo. Por eso, si lo hago, tengo que a la persona sacarla muy rápido o ver, bueno, qué está pasando, ¿sí? Pero siempre la seguridad del entorno es importantísima. Tiene que ver con electricidad, tiene que ver con posibilidades de incendio, tiene que ver con material inflamable, tiene que ver con cercanía de animales, tiene que ver con personas violentas, tiene que ver con la posibilidad de un derrumbe, tiene que ver bueno, con animales soñosos, tiene que ver con el clima. No sé, estoy en un lugar donde hace mucho frío y está haciendo de noche. Bueno, no me da el tiempo, se me está acabando la linterna, la luz, bueno, ya tengo que salir de este lugar. No puedo seguir acá. Si yo sigo acá, se genera un problema mayor para la persona y para mí, ¿sí? Bueno, si nosotros nos dedicáramos ahora a charlar sobre primeros auxilios en zonas de montaña, por ejemplo, esto sería un poquito más, tendríamos más ejemplos. Por lo general, cuando uno empieza a aprender primeros auxilios, se empieza a aprender primeros auxilios urbanos. ¿Por qué? Porque uno aprende solamente qué cosas hacer en el margen de lo que decíamos recién, entre que sucede algo y llega un servicio de emergencias. Estamos suponiendo que un servicio de emergencias, ¿cuánto puede tardar? Media hora, una hora, ¿sí? Ojalá que un servicio de emergencia llegara en 10, 15 minutos. Pero estoy en una ciudad, si hay mucho tráfico, puede llegar a tardar un poquito más. Entonces, tengo que fijarme qué voy a hacer. Entonces, esto de la seguridad del entorno significa la situación, o sea, si estoy en una autopista, si estoy al lado de corriente eléctrica, si hay, no sé, hay un francotirador, si hay un problema de violencia, si hay animales, si hay electricidad, si hay gases, si hay, bueno, todo lo que uno aprende en un curso de primeros auxilios. ¿Qué situaciones las que estoy viviendo? Y mientras yo me voy acercando, ya ir previendo qué es lo que estoy viendo. Si hay una persona, si son dos, si son tres, si son autos, ¿sí? Todo lo que puede implicar
que el riesgo siga aumentando o siga empeorando. Por eso está el tema de la peligrosidad, si cuán peligroso es el entorno al cual me estoy acercando, qué posibilidades habría de riesgo, de yo involucrarme en un riesgo, y puede también tener que ver el clima y el horario, así como decíamos recién. Son las 12 de la noche, son las 3 de la mañana, está lloviendo, corre viento, hace frío, o no, capaz que es verano. Entonces si es verano, por ahí es más fácil porque no tengo la posibilidad de frío, es más fácil ver los cortes y las hemorragias, pero si es invierno, hace frío, no veo los golpes de la persona, la ropa me lo impide, y bueno, todo eso va complicando. O según la hora estoy solo, o estoy en un lugar que no hay nadie, o estoy en un sótano y nadie me escucha. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la dificultad que me genera el entorno, ¿sí? Antes de pensar concretamente en la víctima, si respira, si está consciente o si tiene hemorragias, que son las cosas más graves. Bueno, cuando uno se involucra entonces en un accidente o una enfermedad súbita, uno cumple un rol. Si uno realmente, lo que decíamos al comienzo, y acá volvemos al comienzo, uno asume un rol que va a depender de la situación, va a depender de las personas que hay, cómo nos involucramos cada uno, y depende también de cómo van sucediendo las cosas. Si acá ponemos un ejemplo en la imagen de una situación laboral, un obrero que ha tenido una caída, suponemos, o se ha desmayado, no sabemos todavía. Bueno, la persona que está al lado asume un rol, que es la de auxiliar, la de socorrer, y si hay más, uno será el líder. Yo tranquilamente podría decir, o no sé, Alejandro, puede tranquilamente en una acción decir, a ver, yo soy emergentólogo, eso ya te ubica en una situación de liderazgo sobre el resto, porque los demás te van a escuchar más rápido, más ágilmente, porque el tiempo es lo fundamental. Acá el tiempo no puede pasar, yo tengo que resolver rápidamente. Entonces, si él dice que es emergentólogo, no es para agrandarse o por una cuestión de ego, no, es porque eso va a agilizar mucho más todas las actuaciones. ¿Sí? Es emergentólogo, entonces me van a escuchar, bueno, vos hacés tal cosa, vos venís para a llamar al servicio de emergencia, ustedes me ayudan, muevan de tal modo a la persona, la vamos a acomodar acá, uno que vaya a atender el tránsito, y así. ¿Sí? Es ese rol que yo voy tomando. Por eso decíamos que lo primero era, en ese rol que uno toma, el primer rol es la prevención, o sea, la seguridad de la escena. Todo lo que sucede antes de que yo llegue a la víctima en concreto para ayudarla. Si yo pierdo eso, me puedo llegar a equivocar muy gravemente. Y por eso no es un dato menor que primero cuide la escena. En segundo lugar, recién en segundo lugar, uno va a atender a la víctima. En este sentido está lo vital, o sea, lo que primeramente la persona necesita para estar viva, por eso nombrábamos la respiración, la conciencia y las hemorragias graves, y recién, si todo está bien, si eso yo lo puedo corroborar de que está perfecto, de que la persona está consciente, que respira y que no hay hemorragias graves, recién ahí paso a revisar a la víctima en lo secundario. Si hay golpes, si hay raspones, si hay hinchazón, ¿sí? O si es una persona que se ha enfermado, cuáles son los síntomas que tiene. Y está pálida, ha perdido temperatura, tiene los ojos llorosos, y otras cuestiones que tengo que estar atentas, porque por más que sean secundarias, si yo les quito importancia, podrían estar agravándose y en realidad pasamos a algo vital. Si una persona, por ejemplo, no sé, un niño, se quemó muy fuerte, estuvo todo el día en la piscina, se quemó, y uno dice, bueno, lo meto en agua fría, no, lo puedo descompensar, le puedo hacer que baje la presión. Entonces ya lo que era secundario pasa a ser lo principal, pasa a ser algo vital, ¿sí? O una persona que está perdiendo sangre poquito, bueno, no cuidé eso, y resulta que pasó el tiempo y realmente lo que perdió sangre es muchísimo, entonces ya se pasa a hacer una hemorragia grave. Pero bueno, siempre lo secundario uno no tiene que desestimarlo, sino prestar atención porque puede agravarse, ¿sí? Por eso es que uno siempre está al lado de la persona, siempre está acompañando, hasta que llegue el servicio de emergencia. Uno tiene que hacer como ir haciendo como un control permanente de cómo está la situación de la persona. Si uno se da cuenta que recién la persona estaba más o menos inconsciente y ahora está consciente, genial, significa que ha ido mejorando. Pero también podría pasar al revés, que la persona estaba consciente y ahora está perdiendo conciencia. Entonces,
significa que está empeorando. Entonces, con más razón tengo que estar al lado, tengo que estar atento. ¿Por qué? Esto también como un resumen muy rápido y demasiado rápido, por así decirlo. Todos los temas que tienen que ver con primeros auxilios, cuando llegan a situaciones graves, que se llaman estados de shock, que es un estado, digamos, de gravedad ya del cuerpo, pueden terminar en un paro cardiorrespiratorio. Por eso que uno siempre está atento a ver si la persona está consciente y está respirando. Porque si se va agravando cualquier tema, la hemorragia, la hipotermia, la picadura de la serpiente, una alergia extrema, un golpe, todos en su grado extremo nos llevan a la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio. Por eso es un estado de vigilancia permanente hasta que uno pueda decir, listo, hasta acá llegué yo porque vino el servicio de emergencia. También tener en cuenta que en esto de ayudar a alguien, esa persona también tiene que aceptar la ayuda. Por eso es que se habla de consentimiento. ¿Sí? Hago una pregunta antes de seguir adelante para que no quede perdida. Alejandro, por lo general uno, cuando hay una víctima, uno la ayuda y uno entra en actuación de socorro. Hay ciertos países que legislan que no se puede tocar a la víctima para nada. Creo que Estados Unidos, por ejemplo, tiene esa regla. Así es. Solamente lo puede atender el servicio de emergencia. No sé cómo será esa legislación en México. No, aquí en México no hay tanta restricción al respecto. Sí pudiéramos de pronto incurrir en alguna responsabilidad, pero yo creo que sería más por omisión. Si tú sabes brindar primeros auxilios y no lo haces, es más fácil que incurras en responsabilidad por no haber intervenido a que ocurra de manera diferente. Culturalmente estamos acostumbrados a ayudar a los demás y aquí en México tenemos el problema de que ven un atropellado y ya le están llevando el bolillo, ya le están llevando agua, ya lo quieren sentar, ya lo quieren calmar, etcétera, ¿no? Entonces, te comento también, en mi experiencia laboral fui Ministerio Público, nunca me tocó ver a una persona procesada por haber ayudado. Sí me tocó, a lo mejor alguien que se ostentaba como paramédico o como médico y dio una mala atención, ahí sí. Pero Perfecto. aquí no se requiere tanto el consentimiento de la persona, ¿no? Y generalmente las personas que están lesionadas dicen, sí, adelante, o sea, ayúdame, ¿no? O el familiar dice, sí, ayúdalo. Y sí hay que tener cuidado de no lesionarlo más, ¿no? Perfecto. Ahí veo que en el chat, si hay algo que haya que decir o leer, yo no lo estoy viendo porque veo directamente la imagen en grande para poder charlar tranquilo. Si hay alguna pregunta que surge o algo, Están preguntándote acerca de qué hacer cuando una persona presenta una crisis epiléptica. Perfecto. Eso si quieren lo podemos dejar para el final. Bueno, acá que ya estamos llegando, así que tranquilos. No, te preguntaba eso de la legislación porque acá en Argentina, por lo menos, suele pasar, está como dándose cada vez más algo parecido a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya lo tiene determinado como que no puede haber actuación sobre las víctimas. Pero también a veces la gente misma, acá en Argentina por lo menos, por miedo a esa legislación exhaustiva que hay, cada vez está todo más legislado, hay más legalismo, la gente a veces no se involucra por miedo a que incurra en una responsabilidad. Pero está genial eso que decías, Alejandro, que si hay como esa disposición a ayudar, por lo general, el error ¿cuál podría ser? Que uno omita, como puede ser, acá suele pasar, no sé si en México, cuando hay un accidente y la persona huye para no tener problemas legales, bueno, no solamente que huyó, sino que también era culpable de lo que había pasado. Podría haber también errores en hacer cosas de más. ¿Sí? O sea, yo no puedo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo feo, pero también está dentro del curso de primer auxilio. Si a una persona se le incrusta algo en el cuerpo, ya sea por violencia o por accidente, no sé, un cuchillo o un hierro, yo no puedo sacarle ese elemento porque recién eso puede generar un problema mayor. Entonces eso lo hace recién el personal de emergencia en el hospital o en la ambulancia si tiene los elementos propios para poder actuar en ese caso. Entonces así como uno no tiene que ser negligente en omitir la ayuda, tampoco uno tiene que hacer cosas de más
que uno podría equivocarse por haber hecho algo que le competía a alguien que sí sabe, o que sí tiene los elementos para hacer. Y en esto del consentimiento estaba el hecho de que, bueno, es lo que decías tú también recién ahí, a veces uno, las personas por lo general consienten, te dicen que sí, que los evalúes, un niño se supone que los padres te dirían que sí, pero también nos podría pasar que alguna vez alguien no quiere, por diferentes motivos, porque se bloqueó mentalmente, porque está nervioso. Bueno, habrá que acompañar, estar al lado, decirle, bueno, si a mí me llegas a tocar, le diría, bueno, no querés que te ayude, no importa, yo voy a estar al lado tuyo, porque te hace falta que te ayude, hace falta que te haga tal motivo. Sí, hay personas, por ejemplo, hay personas que tienen un accidente y dicen, no, no quiero que me ayudes a mí, quiero que ayudes, o sea, a mi esposa. Y no sé, y uno sabe que está ahí, que la persona que está al lado, no sé, ha fallecido, por ejemplo, y uno no puede decirlo ese dato, porque uno no puede, digamos, hay que tener como un manejo, digamos, de la situación. Suele pasar, es feo, pero suele pasar. Entonces, bueno, manejar también él, bueno, si no consciente, bueno, igual acompañarlo, igual decirle, mira, hace falta esto. También hay esto que decíamos al comienzo de cuánto uno conoce de las personas para poder también abordarlas y poder ayudarlas efectivamente. ¿Algo que quieras agregar, Alejandro, al respecto de esto? Sí, incluso ya a nivel de ambulancia, de atención prehospitalaria, si tú llegas al lugar y la víctima te dice, no, no quiero que me traslades ni a mi familia ni nada, tú le pides que te firme el parte de servicio donde él se niega, o sea, de puño y letra que ponga, ¿no? Me niego a recibir la atención y a ser trasladado y a mi familiar y demás. Y con eso el personal paramédico ya está protegiéndose en el sentido de decir, pues yo no estoy omitiendo la atención, sino que Claro, él la está rechazando, ¿no? Entonces ya legalmente estás pues protegido, ¿no? claro. Sí, a veces uno desconoce los motivos. A veces podría ser porque una persona está bloqueada o no quiere, o es humillante, o incluso podría esconder algo. A veces hay personas que no quieren ayuda en un accidente porque, no sé, no tienen, tienen causas policiales ellos y no quieren estar involucrados de vuelta que les tomen los datos, por ejemplo. O el vehículo no está con los papeles o cosas así. Entonces evitan la ayuda. Pero uno nunca sabe. Bueno, y por último, que también acá también por ahí van a surgir las preguntas, después de todas estas ideas como iniciantes para entender un poco más lo que son los primeros auxilios, es el lugar que lo significa, están los protocolos. Es decir, eh, cada tema, cada problema va a tener sus protocolos específicos. Sí, en este caso, por ejemplo, aquí vemos una imagen, estamos viendo un protocolo de RCP. O sea, una persona cuando tiene un paro cardiorrespiratorio, uno manualmente se aprende, digamos, con un maniquí, se aprende el por qué, el cómo se hace, el para qué. Uno con las manos va haciendo las compresiones en el tórax para que ese corazón siga, artificialmente, siga bombeando la sangre oxigenada que todavía queda en el cuerpo. ¿Sí? Bueno, eso se aprende, ese es uno de los protocolos. Generalmente cuando se aprende primero auxilio en las escuelas o son capacitaciones muy cortitas de 1 hora, 2 horas, directamente se apunta al RCP, a la reanimación cardiopulmonar, porque sería ya el protocolo último de cuando una persona se está muriendo. Entonces es el que más hace falta. También porque se está, cada vez más todavía se está estipulando que la principal causa de muerte tiene que ver con los paros cardiorrespiratorios. ¿Sí? Tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con la vida sedentaria, con la vida estresada que vivimos hoy en día. Entonces, ha aumentado el riesgo de los infartos. Entonces, bueno, con más razón se está siempre enseñando y se va puntualmente a enseñar el protocolo de RCP. ¿Sí? Pero cada tema tiene sus protocolos. Una hemorragia, bueno, se aprende, hay cursos específicos de hemorragia, simplemente, o sea, solamente aprender cómo tratar hemorragias. La regla general, ¿cuál es? La compresión, o sea, frenar esa hemorragia, o sea, frenarla con elementos. Pero bueno, hay también especificaciones concretas según donde sea la hemorragia, según si es grave, si es leve, según si es sobre una vena, si es una arteria. Bueno, para eso está un curso justamente, pero hay protocolos. Eso según las diferentes temáticas, ¿sí? Y siempre está el protocolo según
O sea, también acá como que nos remitimos al inicio, hay cuestiones que son urgentes. La urgencia que sería algo de necesidad, pero que no es de vida o muerte. No sé, yo tengo, no sé, me surge un dolor muy fuerte, no sé, en el estómago, por ejemplo, y no es una emergencia, no es que tiene que venir la ambulancia porque me duele la panza, pero posiblemente sea una urgencia, posiblemente sea algo que yo no puedo dejar pasar. Entonces le digo a mi hermano, ¿me puedes llevar? No puedo manejar, ¿me puedes llevar al hospital? Pero tiene que ser ya en este rato. Ah, sí, voy en media hora, perfecto. Es una urgencia. Tengo un margen de tiempo. Pero nunca desestimar que sea urgencia porque puede pasar de un momento a otro a ser una emergencia. ¿Sí? Puede empezar a agravarme. Entonces nunca hay que dejar de hacer, nunca hay que dejar de ir al médico por cuestiones que parezcan simplemente una cuestión médica. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Yo conocí a un profesor de educación física de colegios que deportista, un día le dolía un poco el pecho y dijo, no, es un poco de cansancio, y se fue a bañar, se murió, se le agarró un infarto. ¿Por qué? Porque él pensó que estaba sano, le dolía el pecho por un poco de cansancio y en realidad era un infarto lo que estaba teniendo, ¿sí? Cuando tranquilamente, si lo hubiese ido en el momento al hospital, le hubiesen diagnosticado que estaba iniciándose un infarto y lo hubiesen atendido como correspondía, ¿sí? Entonces, por ahí uno desestima y es una emergencia. La emergencia es conocida, hace falta que ya venga el 911, la ambulancia, porque hay una hemorragia grave, porque ha habido un accidente, porque la persona está inconsciente, porque está dejando de respirar, o lo que sea. ¿Sí? Pero bueno, todos esos protocolos, podemos estar hablando horas y discutiendo cómo es cada uno de los protocolos, eso, bueno, queda más para las preguntas eh, o para un curso específico o para una formación de primer auxilio, o en el caso de Alejandro, que ha hecho, que, bueno, que habrá estudiado también qué se hace en cada caso de situaciones de emergencia. Bueno, hasta acá es más o menos lo preparado. Eh, muchas gracias. Espero no haber sido muy ágil, demasiado ágil. Eh, si tienen preguntas, habían preguntas que habían anotado algunos en un formulario que yo les había pasado. También las podemos pasar después, pero parece alguna concreta que surja ahora, la tenemos. Así que quien guste preguntar, adelante, ¿no? Bueno, preguntaban sobre qué hacer en caso de una persona con un ataque epiléptico. No sé si quieras contestar eso, Perfecto. Fran. Bueno, Alejandro, vos tenés todo para responder también vos, así que no hay problema si quieres agregar o decir. En el caso de la epilepsia, la epilepsia suele ser bastante, es más impresionable que lo que en realidad es. O sea, uno parece que la persona se está muriendo y en realidad es una convulsión, obviamente que es dañina, pero por lo general no pasa nada, es momentánea, y lo que uno tiene que cuidar es simplemente la posición de la persona, desabrochar un poco, desajustar algo, que no se golpee, estar al lado de la persona para que no pase nada, y bueno, esa persona irá al médico después bien para considerar el estado de su enfermedad y qué medicación tiene que tomar. Pero en sí la convulsión se tiene que evitar cuando uno ya sabe que tiene convulsiones con alguna medicación, pero en sí no es que haya algo para hacer. No hay que meterle el dedo a la lengua, eso no se hace, te puede llegar a morder muy fuerte, es simplemente esperar a que pase la convulsión. Y cuidar, digamos, que la persona no se golpee. No sé si, bueno, Alejandro, lo que te decía, si quieres agregar algo. Sí, hay unos, no recuerdo ahorita el nombre, pero es unas piezas de plástico, como tornillos, para abrirle un poco la boca a la persona cuando tiene una crisis convulsiva, para efecto Guau. de que no se muerda la lengua, ¿no? Porque se la puede llegar a amputar. Y como bien dices, ¿no? Pues evitar que se golpee la cabeza, colocarle a lo mejor una chamarra, un suéter, lo que tengas a la mano para que no se Como golpee. almohadita. Y generalmente las personas que tienen epilepsia avisan, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Empiezo a ver ciertos puntitos de colores, a detectar ciertos olores, y ellos ya saben que ese es lo previo, ¿no? A un ataque epiléptico. Claro, como un aura. Perfecto. Es el aura, exactamente. Y están preguntando aquí,
algo del COVID, que si sabes qué hacer en caso, ¿sabes si hay reacciones a las vacunas COVID-19 y qué se puede hacer? Sinceramente no lo sé, pero sí sé que tienen muchas, eh, tienen, bueno, como cualquier medicamento, tienen uy, estoy no me sale la palabra, tienen reacciones adversas, ciertamente están previstas. En esos casos uno tiene que estar súper atento a ir al médico, pero no creo que haya algo estipulado para primeros auxilios al respecto. No sé si Alejandro sabe algo más, pero creo que sí, eso es directamente ya al servicio de emergencia, ya a un hospital. No, y siendo honestos, creo que ni los propios médicos saben realmente qué, No, a ciencia cierta, ¿no? Hasta ahorita creo que todavía no saben realmente qué hacer ante no, una y aparte situación de esta. claro, y por el manejo político también que hay, también deben desestimar que sea por la vacuna, por ejemplo. Sí, también. Deben esconder esos datos específicos. Yo por ahí escuché alguna voz, no sé si quieran decir algo. Ahí preguntan si cuando se toma por error algún ácido o algo así, por lo que eso es una intoxicación. Eh, Directamente es el servicio de emergencias. Siempre está el número de, de toxicología del hospital. Generalmente los elementos los suelen tener anotado al teléfono, o si uno llama al 911 o al hospital dice qué es lo que está pasando. Siempre se suele avisar qué es lo que se ha tomado, qué cantidad, hace cuánto tiempo, y también a veces la edad y el tamaño de la persona. Porque no es lo mismo que un niño consuma una cantidad que la consuma, no sé, un cuerpo de un adulto. Entonces también tiene que ver, digamos, el, 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 el daño que se puede hacer. Generalmente esto no se dice puntualmente de cada elemento que te puede generar qué intoxicación, porque uno no se acordaría. La persona que no está en el tema no se acordaría. Entonces directamente el primer auxilio es no hacer nada, no darle a consumir nada, pues no sabemos la reacción que puede generar, no sé, tomar agua, por ejemplo, simplemente es cuidar a la persona, estar atentos, cómo respira, que esté cómodo, trasladarla y llamar al servicio de emergencia. Bueno, voy a traer las preguntas que habían dejado en el formulario. Bueno, había una que decía, bueno, saber primeros auxilios. Perfecto, esto es como este webinar es como un disparador simplemente. En el caso, dice, aprender en el caso de una urgencia médica como infarto o derrame cerebral. Bueno, son dos casos distintos. En el caso del infarto uno tiene los signos y síntomas previos, que son el dolor en el pecho, por ejemplo. Se puede trasladar ese dolor a la zona, digamos, del cuello, del brazo. Siempre eso como muy típico. Y ese dato también es importante, que la mujer suele tener menos síntomas de infarto que un varón. Esa sería como la contra para la mujer. Pero la contra para el varón es que en realidad el infarto es más propio, hay mayor estadística de infartos en varones que en mujeres. ¿Sí? A veces puede ser un cansancio grande, dolor en el pecho, náuseas puede haber, también bajar la presión. Pero también podría ser eso mismo, como lo puede ejemplo este profesor, podría ser una angina de pecho. La angina de pecho no es la angina de estar mal de la garganta, sino la angina se le llama también ese dolor que puede ser por cansancio, por como una pequeña falta de oxígeno en el corazón. Como eso no lo sabemos, hay que ir siempre al médico por la posibilidad, tampoco hacerse la cabeza de preocuparse de más, pero ir al médico. Si me duele el pecho, yo voy al médico. En el caso del derrame cerebral, acá en Argentina se ha corrido como un protocolo, que es el protocolo del abrazo, que abrazo es como una palabra mnemotécnica para acordarse de qué hacer o cómo darse cuenta. Entonces decía, bueno, la A significa, si yo me estoy dando cuenta que, no sé, que Rodrigo lo veo medio mal, lo hago hablar Rodrigo. Le pregunto, ¿cómo era tu nombre? Y si él no modula bien o no me responde bien, ya es un signo, ¿sí? Habla mal. La bra de abrazo, la segunda sílaba, bra, significa los brazos. O sea, yo le puedo pedir a la persona que levante los brazos. Si esa persona descoordina, hay como una descoordinación, se llama neuromotora, que con su cerebro no puede establecer un equilibrio,
significa también que su cerebro está fallando. Entonces sería como un segundo síntoma. Y el tercer síntoma es hablar, los brazos, y sería, a ver, en realidad la palabra, la voy a escribir en el chat, en realidad la palabra en español es abrazo, ¿sí? Ahora, el protocolo es abrazo, así, hablar, brazos y la sonrisa. Si yo le pedí a la persona que sonría, posiblemente me sonría con una distorsión, como si estuviese un poco paralizado. Entonces, esos son signos de que una persona tiene un derrame cerebral, y en ese caso hay que ir al médico urgente. O sea, ahí sí es una emergencia, porque tampoco sabemos el grado del derrame que tiene. O sea, una persona podría tardar minutos, podría tardar nada en que el derrame cerebral sea mortal, digamos, ya no tenga retroceso. Ese es un buen protocolo para aprender también, el abrazo. ¿Qué es lo que es el choque anafiláctico? ¿Cómo identificarlo? ¿Y cómo estar preparado para resolverlo? Bueno, el choque también se le dice shock, ¿sí? El estado de shock. ¿Sí? El estado de shock, ¿qué es lo que es? Es cuando hay fallas en el sistema circulatorio. ¿Cuál es el sistema circulatorio? La bomba, mi corazón, los caminitos son las venas, y los vasos sanguíneos y la sangre, que es el contenido. Es decir, que yo puedo tener una falla en mi corazón, una falla en las venas o una falla en la pérdida de líquido de plasma. ¿Sí? Pues ya sea porque me deshidraté, porque tengo una hemorragia. Cuando el cuerpo de algún modo tiene un shock en esos niveles, se llama shock. O sea, cuando el cuerpo ya pierde la capacidad de poder mantener el sistema circulatorio y se para. Por eso que el shock siempre termina en un paro cardiorrespiratorio. Ahora bien, ¿qué es lo que es el shock anafiláctico? Es cuando me agarra por una alergia extrema. Por ejemplo, yo tengo alergia, por eso nunca a ver, eso también está bueno tenerlo en cuenta, por eso que nunca se medica a alguien sin saber si la persona si es alérgica a ese medicamento. Si yo estoy en la escuela, en el colegio, y viene un niño y le duele la cabeza, yo no le puedo dar, por más que sean los medicamentos de venta libre o de venta permitida al público, ¿sí? Se llama, acá en Argentina está estipulado que se tiene que llamar a la familia y decir, mira, a su hijo le duele la cabeza, perfecto, le puedes dar un ibuprofeno, no sé cómo será, si es el mismo nombre en México, pero me lo dijo la familia. Ahora, si yo a una persona le doy tal remedio para la garganta, que es lo más común, resulta que esa persona tenía una alergia a la droga dipirona, que está en uno de los remedios que se dan para la garganta. Entonces, se puede provocar un shock anafiláctico. Puede ser las alergias pueden ser por elementos que uno consume, pueden ser por plantas, puede ser por algún alimento, ¿sí? O sea, en general por las alergias, ¿sí? Puedo ser alérgico a las abejas, ¿sí? Entonces, pues, esa pregunta, ¿cómo estoy preparado para resolverlo? Si yo sé que tengo alergias, yo tengo que tener un brazalete, algo que niegue que tengo alergias. Si yo sé que tengo alergia a las abejas, yo tengo que tener ya la inyección específica para esa alergia en el vehículo. Si voy de excursión a la selva, a la montaña, tengo que tener esa inyección, y aparte tiene que saberla la gente que está al lado mío. Porque si yo tengo un shock anafiláctico y pierdo la conciencia, o me pasa algo, tienen que saber que está ese remedio en mi lugar, ¿sí? ¿Cómo se identifica? Y se identifica por la pérdida de estado de conciencia, porque la respiración empieza a ser más difícil, porque también todo se empieza a dilatar, puedo dejar de respirar. La piel puede tener escozor, puedo tener signos y síntomas de granos, puedo tener náuseas también, me estoy como descomponiendo. Entonces, bueno, supuestamente el remedio que nunca nos afectaría sería la adrenalina, porque la adrenalina ya la tenemos, ¿sí? Pero bueno, en cualquier caso siempre está bueno, si uno es responsable, por ejemplo, de un grupo, saber si las personas, hay alguna que es alérgica, en una de las fichas médicas uno siempre estipula eso. Si uno es alérgico, avisar, tener los elementos. Si uno tiene un botiquín, tener los elementos, y así. Preguntan también acerca de, como está de moda el aborto casero, que cuáles son Sí. los síntomas. No sé si puedas visualizar ya el chat, si no, yo con gusto te... Sí, ahí lo veo, pero igual esa parte específica no está estipulada
como primeros auxilios, en realidad. Y no sabría tampoco cuál sería el caso específico de esa situación. Creo que por lo general son las hemorragias. Con eso podrías ayudarme más vos, Alejandro. Las hemorragias, Sí, la hemorragia, un choque anafiláctico también pudiera ser. también. Ah, y el shock anafiláctico, ¿por qué? Por, ¿Por la por medicación? intoxicación con, exactamente. Ujú. O incluso por infección, ¿no? Que puede resultar en una septicemia al final de cuentas. Ahí Un la choque complicación también es el hecho de que al ser también, bueno, en situaciones complicadas, por ahí hasta evitan la cercanía a un centro de emergencias, exactamente, para evitar la noticia también. exacto. Bueno, el brazalete para las alergias, generalmente ¿qué info debería incluir? Y no sé si hay un formato básico, creo que directamente se avisa alérgico a veces puede ser en un brazalete en la muñeca, a veces puede ser alguna medalla, a veces puede ser en la misma, puede estar estipulado en el mismo carnet, en algún tipo de carnet, ¿sí? O en el mismo vehículo, algún cartel que lo diga. Es difícil, por eso cuando cuando uno aprende de primeros auxilios y ve los síntomas de una alergia, si uno los ve, bueno, uno busca a veces, uno tiene como, en esto de revisar a una persona que está enferma, bueno, ver de dónde surge esos signos y síntomas. Si tiene una alergia, bueno, por eso es que se aprenden los síntomas y síntomas de cada cosa, los signos y síntomas, para ver qué puede suceder. Esa es la complicación. Cuando uno ve a alguien con síntomas, bueno, ¿qué es lo que está detrás? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando detrás? Eso es lo difícil también de un primer auxilio en el caso de las enfermedades. Es un poquito más complicado. Si es un accidente fácil, se golpeó, tiene hemorragia, o sea, es fácil darse cuenta. Pues es difícil de resolver, pero es fácil de darse cuenta. En cambio acá es también difícil de darse cuenta qué es lo que está pasando. Consumió algo, eh, se descompensó, es el calor, es una mala noticia, es una enfermedad que tiene persistente. Si no hay nadie para preguntarle, ¿cómo hago para saber lo que tiene? Fran, también es muy común el usar o es muy conveniente llevar las placas de perro, como se les dice, ¿no? O placas de militar. Y ahí hay lugares donde te las elaboran y ya te manejan la información esencial, ¿no? Tu nombre, algún teléfono de contacto, o sea, para emergencia, tu tipo de sangre, alergias y si tomas algún medicamento. Entonces, en una Perfecto. plaquita que digo, te conviene andarla trayendo, sobre todo si vas a la montaña o si estás en un grupo de rescate o de lo que sea, es importante que tus compañeros tengan esa información y si la desconocen, pues bueno, al menos saben que traes tu plaquita Saben de que la perro. tienes en algún lugar. Está bueno eso de la Exacto. sangre, del dato y qué tipo de alergia. Incluso hasta el número de seguridad social pudiera ser en caso de que lo tengas, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahí también preguntaban qué se lleva en un botiquín. Bueno, el botiquín, por lo general hay una equivocación al respecto porque uno piensa que el botiquín es simplemente los remedios y no basta con tener remedios en la casa, sino que también tiene que ver con esto, o sea, cuando uno aprende primeros auxilios, va viendo cada ítem y dice, mira, para las heridas hace falta ciertos elementos, que también pueden ser las hemorragias. Para las alergias hacen falta tales elementos, tales remedios. Para las, eh, y así, uno como que va Para determinando fracturas, ¿no? para las fracturas, no sé, una venda, una Una tijera, férula flexible. una férula flexible, una linterna, por ejemplo, algo básico para cualquier, siempre son los guantes de látex. Porque uno va por la calle y tenés que atender a alguien que tiene un accidente, el guante de látex es lo primero, porque es la medida de seguridad ante la posibilidad de sangre de una persona. Entonces, el guante de látex tendría que estar en todos lados. Tendría que estar en la mochila, en el vehículo, en la cartera, en mi casa. Si yo estoy en mi casa no tengo drama en tocar la sangre de mi hermano. Pero si estoy en la calle, es un riesgo tocar la sangre de otra persona que no sé qué enfermedad podría tener. Entonces, en ese caso, el guante de látex. ¿Sí? Y así, uno como que va viendo un montón de elementos y no quedarse solamente en la posibilidad de los remedios. No es un botiquín completo. Un estetoscopio, un manómetro,
Yo recomiendo también andar cargando un silbato. Yo soy fanático de los silbatos, pero sí, me fascinan. Pero sí es importante porque con eso puedes pedir ayuda, ¿no? Ya sea que tú seas la víctima Perfecto. o que a lo mejor no puedas gritar lo suficiente, pero un silbato siempre se va a Un escuchar. silbato, sí, perfecto. Una linterna también. Exacto. Si hay un A lo mejor no es terremoto, es de noche o estás en algún lugar donde no hay luz, la linterna es fundamental. Es verdad que hoy en día tenemos el celular, pero el celular también está bueno no gastarlo porque me puede servir como servicio de llamada, justamente. No gastar en la batería con la luz. Oh, hola, buenas noches. Tenía una duda justo con el botiquín. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí dejó de Ah, compartir. sí, quería saber si hay algo, por ejemplo, de diferencia para llevar dependiendo de dónde vives. Por ejemplo, que si empieza a eruptar el volcán, hay algo, o si estás en zona sísmica o en la costa, ¿hay algo de diferencia o dónde podemos tener esa información? Yo creo que tu pregunta va más que por el botiquín, va por el lado de la mochila de emergencia, me parece. Porque por ahí una mochila de emergencia sí tiene en cuenta más elementos que un botiquín que tienen que ver con la situación. Entonces, si uno tiene una posibilidad, por ejemplo, de un terremoto, ¿qué tiene que llevar la mochila de emergencia? Y la mochila de emergencia, que es la que yo me voy a llevar en el momento que mi casa puede quedar bajo escombros, me llevo el botiquín, la linterna, abrigo, comida, no sé, y un par de elementos más, que eso siempre está estipulado. Si estoy en un lugar donde hay una posibilidad de un volcán, y más o menos parecido, pues siempre va a significar el separarme de todos los elementos que tengo en mi casa y yo voy a estar en la intemperie. Entonces, no sé, una manta térmica, alguna campera rompeviento y cosas de ese tipo. Y más lo específico que pueda llegar a hacer falta por la situación. O sea, una persona que está al lado del mar, una persona que está en la selva. Eh, Esos son como cuestiones ya como más concretas del lugar, que creo que uno las va como aprendiendo también. Oye, Fran, también una sábana térmica, ¿no? Esas son Claro. importantísimas para prevención de estado de choque, para prevenir una hipotermia, para cubrirte incluso de las inclemencias del tiempo. Y son muy prácticas, ¿no? Te pesan 100 gramos. Nada. Allá le dicen sábanas térmicas. Perfecto, acá le decimos mantas térmicas, que es Ahí simplemente está. una manta, es como si fuese un papel finito que uno después lo abre y tenés una sábana metálica que tiene la capacidad de cortar el aire frío de afuera, la humedad y guardarte adentro. Suelen venderse en los lugares para elementos de montaña, de camping. Sí, también. Sábanas térmicas le dicen, perfecto. Sí, acá le decimos sábana térmica. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido. Seguramente quedarán un montón de preguntas para seguir haciendo porque siempre depende de la circunstancia, del suceso, del tipo de enfermedad, del tipo de accidente, del tipo de complicación o de emergencia. Bueno, todo eso es parte de las formaciones de primeros auxilios, formaciones que duran 6 horas, que duran 2 días, formaciones que duran 5 días, que duran 8 días, según lo que uno quiera ir incrementando y según el rubro. ¿Sí? Una cosa son primeros auxilios urbanos, otra cosa son primeros auxilios en zonas de montaña, otra cosa son primeros auxilios para un evento, y bueno, y otra cosa son los auxilios puertas adentro de un servicio de emergencia, como puede ser en el caso de Alejandro, una ambulancia ya tiene otro tipo de elementos, un hospital tiene otro tipo de, de distribución de las emergencias. Bueno, hay otro tipo de personal, otro tipo de elementos profesionales también. Pero bueno, es todo un mundo para seguir aprendiendo, así que espero que les haya abierto una puerta. A propósito de eso, Fran, antes de agradecerte y seguimos, ¿tú tienes cursos para dar esta formación, esta capacitación, este training en los diferentes niveles? Sí, en realidad es así, los cursos que tienen certificación internacional, es una certificación que viene desde Canadá, antes de la pandemia eran solamente presenciales.
¿sí? La pandemia hizo que esas entidades abrieran la posibilidad de dar formaciones de modo online. Y de hecho nosotros estamos dando todos los meses esa capacitación de primeros auxilios urbanos, que es el básico de 6 horas. Lo estamos dando en 2 días, 3 horas un día, 3 horas el otro, y se ven como creo que son 10 o 15 temas concretos. Entre esos el RCP, las hemorragias, las escalas de conciencia, las fracturas, las intoxicaciones. Bueno, está muy bueno porque ves específicamente eso. De hecho, la semana que viene tenemos, perdón, entonces esa formación que antes era 100% presencial, hoy en día se puede dar con certificación incluida 100% online, o sea, a distancia. Así que si quiere también les puedo pasar, porque yo la semana que viene tengo, a ver si no me equivoco, jueves y viernes, que sí, 27 y 28 tenemos un curso de estos de 3 horas cada día, y está realmente muy bueno. Por ahí si se les ha despertado ahora las ganas de aprender, capaz que es el momento para, para poder hacer. Y justo este mes estamos haciendo una promoción también porque la idea también es que mientras más personas sepan, también es mejor para la sociedad, que es una promoción de 2 por 1 directamente. Como son cursos pagos, la idea es facilitar. Eh, Son cursos que en Estados Unidos suelen, si no me equivoco, suelen salir $40, $45. Nosotros siempre los bajamos a mitad de precio para que puedan llegar a más personas. ¿Nos podrías poner aquí algún link o información donde poder, Sí, para los perfecto. interesados, poderlo buscar? O El link incluso es si nos lo dices para que en el video también quede como la información. perfecto. Les voy a pasar a ver si no me equivoco, el Instagram nuestro es Frasati Aventura, con doble S, Frasati. Y es por el nombre de toma del dato que era montañista. ¿Sí? Ese es el Instagram. Bueno, ahí está el nombre de quién viene nuestro emprendimiento. Es italiano. Este es el canal de Telegram. También es bit.ly, igual que el otro, Primeros Auxilios Frasati. Ese es el canal de Telegram, concretamente de Primeros Auxilios. ¿Qué se requiere para poder tomar estos talleres? ¿Se necesita algún tipo de formación previa? Para ¿Desde nada. qué edades se recomienda? Estos cursos son abiertos a todo el público, y ahí también está bueno tener, a ver, que Alejandro hasta nos pueda dar la razón. Estos cursos a veces hasta lo hacen profesionales de la salud, porque el profesional de la salud aprende un montón de un enfermero, como un médico aprende las cuestiones siempre referidas dentro de un servicio de salud. Y por ahí no conocen los protocolos, o sea, qué hacer, herramientas concretas precisas para actuar sin ese servicio de emergencia, sin todavía la ambulancia. Entonces, a veces a nosotros nos pasa que en un curso tengo un médico, capaz que es un médico de terapia intensiva, y tengo una persona que es un estudiante universitario y quiere aprender. Entonces, por lo general, los cursos son tan interesantes y son tan concretos que lo aprovecha tanto una persona que sabe de salud como aquel que recién se está introduciendo. Nos ha pasado, o sea, te pongo ejemplos como para dar ideas. Lo han hecho mamás de familia porque tienen hijos, profesores de educación física, estudiantes universitarios, enfermeros que ya están trabajando en hospitales, algún médico también, eh, deportistas, o sea, en realidad es como para toda la población, porque en realidad cuando te encuentras con una emergencia te hace falta haber aprendido esos elementos. Y a veces lo han hecho chicos de 15 años, y creo que el más chico tenía 13 años, que justo también lo hizo con su papá, entonces era fácil también saber, primero que estaba reinteresado, pero su papá también es como que si había algo que le quedaba, cómo era esto, el papá se lo volvía, estaban los dos escuchando a la vez. Por eso no es una complicación tampoco la edad, porque si hay un niño o un chico de 15 años que quiere aprender, ya tiene ese deseo, lo va a aprender de uno, porque está interesado. Y también es mucha agilidad también en sentido común, más que memoria, más que saberse un manual de primeros auxilios de memoria. Acá no, acá es resolución concreta. ¿Qué hacer en este caso? Se hace esto. ¿Hay alguna especie de decálogo de algún tip básico que enseñarles a los niños? Digo, platicamos hace rato el 911, por ejemplo, pero alguna cosa que nos puedas dar como recomendación básica, especialmente para los menores de edad.
algo, así como los 5 consejos principales, alguna cosa por el estilo que nos puedas compartir ahorita así de bote pronto. Bueno, en realidad lo debe haber alguien que lo haya pensado. A mí me agarras de improvisado con esa pregunta, que está buenísima, es muy buena. Pero sí creo que tiene que ver con eso, con el hecho de que existe un servicio de emergencias. El hecho del 911 es fundamental, más que hoy en día los niños todos tienen acceso a un teléfono. Y el hecho también bueno, de saber que tienen que no solamente llamar, sino también por ahí avisar y estar atentos a ayudar. Pasa que después en cada caso concreto es un tema específico, son protocolos distintos, por eso es como que lo general sería eso, el ayudar, estar atentos y ante algo que sucede siempre avisar. Es como cuando uno es niño y pasa algo, tenés que avisarlo, tenés que decir, esa confianza, digamos, en buscar ayuda. Pero bueno, pasa que es difícil de darle una sarta de elementos a un niño para que aprenda. Pero si vos ves que alguien está mal, que alguien hay que ayudar, siempre hay que ayudar, hay que estar dispuesto, hay que avisar, hay que buscar ayuda. Eh, si algo que te genera dudas puede generar un problema. Pero estaría bueno, es buena tu pregunta para decir, bueno, a ver, si tengo que ser bien concreto, ¿qué enseño? Y el 911, a los niños también se les enseña a veces a hacer el RCP, pero es más difícil, es mejor que llamen a alguien. Sí, que busquen ayuda de adultos. Claro, Te pregunto porque al final del día, digo, quienes tenemos en casa niños, o aquí también hay maestros, bueno, maestras o docentes, al final del día, pues muchas veces, y hace rato platicaban Alex y tú, testimonios de niños que les toca vivir a ellos una emergencia Ujú. en primera persona. Yo creo que sí existe, pero valdría la pena Sí. si Frassati pudiera preparar un taller orientado a los niños, un taller en esta modalidad online. Creo que habríamos muchos interesados en que nuestros chicos o alumnos en escuelas pudieran acceder a talleres de este tipo de información. Si Claro, me, perfecto, buenísimo. Sí, está bueno para idearlo y pensarlo. Me parece una re buena propuesta, una muy buena propuesta. Pero también lo que te decía, así como hay algo que uno puede resumir, esos 5 consejos concretos, y bueno, se enseña esto, esto y esto, después siempre están los otros consejos. O sea, hoy vamos a ver, no sé, creo que en México lo deben hacer como en Argentina. ¿Qué se hace en un terremoto? Tac, 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 se hace práctica, se enseña. Otra vez, ¿qué hacemos si alguien se lastima? Tac, se esto, se lo otro, tac. Como bien pedagógicos, simples, sencillos. Y a veces los niños absorben mucho más que nosotros a veces las cosas que van viendo. Uno ya los va preparando de otro modo. Fran, si me permiten, aquí en Sí, Puebla tenemos un grupo, dentro del grupo en el que yo estoy, de SOS, SOS sí, Ambulancias de Puebla, tenemos la subespecialidad que se llama SOS Kids, y tenemos bueno, mi hijo, el más pequeño, que tiene 8 años. Hay niños desde 7 años hasta, creo que son de 14 años, el más grandecito. Entonces, ellos tienen clase cada 15 días, los días sábados. Ahorita ya van a la mitad del curso, pero efectivamente, como tú dices, Fran, se les dan aspectos básicos, lo que aquí llamamos el primer respondiente. O sea, los chiquillos salen ya sabiendo qué hacer en caso de un infarto, cómo activar el 911, qué hacer en caso de un terremoto. Todo lo que acabas de mencionar, ya qué ya lo lindo. tengo aquí, esos kits. Entonces, pues ahí si gustan, después les paso la información para que inscriban a los chicos. Y después lo platicamos, Fran, igual pudiera ser algo que pudieras Sí, implementar allá en Argentina. qué interesante, porque aparte de eso, el hecho de enseñarle a los niños de ese modo hace que toda esa información llegue después a la casa. Entonces, quiera que Exacto. no, si un niño aprendió 911, después sus padres también, mira 911, entonces también es como que los ayudas a los adultos a través de los niños a tomar conciencia de un montón de cosas. Sí, sí, la verdad, pues ahí está. Ahí les paso el Genial. dato después si quieren. Bueno, y acá en Argentina eso es casi nulo. Por ahí puede llegar a ser que has encontrado que un chico que tiene 15 años, no sé, en un pueblo donde hay bomberos, los bomberos tienen la parte infantil, pero suele ser así muy suelto, muy aislado. Por eso me encantó que tengan esa posibilidad de SOS Kids. Genial.
bueno, principalmente darle las gracias a Fran, que se desveló muchísimo para poder estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fran, también por todas tus amables respuestas. Creo que por ahí hay otra pregunta más. Y bueno, pues yo aquí estoy. Déjame ver, creo que hay en el chat, no sé si la ves, No, Fran. muchas gracias por compartir. Ok, perfecto. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta, pero bueno, quería agradecerte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación también y la amabilidad que han tenido también en escuchar este rato.